Send me a unit to Sicko up here by North Walmart. What? Get off my gun! Get off my gun! En una gasolinera, la policía detectó un coche robado. Gracias al sistema automático de escaneo de matrículas, el coche patrulla a la derecha de la pantalla se acercó de inmediato. Hay que decir, que la respuesta fue extremadamente rápida. Pero sorprendentemente, esta vez la policía, casi cayó en una trampa peligrosa. Driving U-Haul? Yeah. Okay, if you talk to me real quick over here. Alright, we're gonna go over here for a minute. What did I do? What? I said, what did I do? Alright, it's right here. Alright? Register's being detained, okay? So this report's stolen. Why? Ante las preguntas de la policía, Brandon cooperó y se mostró bastante tranquilo. Pero cuando la policía se preparaba para esposarlo, él reaccionó repentinamente, como la situación era potencialmente peligrosa, y el oficial patrullaba solo. No enfrentó directamente al sospechoso, sino que pidió refuerzos frente a Brandon. Esa llamada de refuerzo provocó que Brandon activara su instinto de supervivencia. En lugar de huir como otros, repentinamente se lanzó y forcejeó por el arma del policía. La situación se volvió extremadamente crítica. Si lograba apoderarse del arma, no solo el policía estaría en peligro, sino también los civiles alrededor serían amenazados. Brandon era alto y pesaba alrededor de 90 kilogramos. Claramente tenía ventaja física. Afortunadamente, el arma tenía el seguro activado, y no se podía sacar. Al ver que forcejear por el arma no daba resultado, cambió de táctica de inmediato. Jaló al oficial mientras intentaba arrancar el coche patrulla. Esa acción demostró que tenía fuerza y también cálculo. Y no se detuvo ahí. Incluso le pidió al policía que lo dejara ir. Al no recibir consentimiento, Brandon soltó el freno de mano e intentó conducir llevándose al oficial por los aires. Pero no sabía que el micrófono en el uniforme del oficial seguía conectado directamente con toda la unidad. La llamada de auxilio se oyó por el micrófono y provocó gran indignación en el equipo de apoyo. La primera unidad se posicionó de inmediato, casi sin perder tiempo. Second one, go that way, go! Sir, you're not going down now, right? No, it's the second one, all else. Nothing matters, go. Go up the hill, second one, up the hill, second one. Get off my gun! Get off my gun! At the Sicko. Go right, guys, go my gun! Poco después, un oficial desde el lado derecho de la pantalla detectó el coche patrulla, deslizándose cuesta abajo. Justo cuando el oficial salía del coche, el coche patrulla chocó directamente contra la tienda Walmart. De inmediato, llamó a más refuerzos. Como aún no se sabía si Brandon había tomado el arma, el oficial número 1 decidió disparar, descargando todo el cargador hacia el vehículo. Al mismo tiempo, el segundo oficial llegó al lugar. Se acercó rápidamente e intentó controlar la situación. Sin embargo, Brandon siguió pisando el acelerador con furia. Brandon intentó escapar en el vehículo, pero el oficial número 2 actuó rápidamente. Por la seguridad de su compañero, el oficial inmediatamente sacó a Brandon del coche patrulla y disparó con decisión. Cuando el sospechoso fue controlado, las fuerzas del orden se apresuraron a trasladar al oficial herido a un lugar seguro y verificar su estado de salud.
Keep going, man. Don't even bother. Leave him how he is. What is the location? I need the location. Pendle. McDonald. Where are you hit, bro? You have any idea? I don't know. Afortunadamente, el oficial solo sufrió heridas leves. Y no estaba en peligro de muerte. Inmediatamente después, los equipos de rescate atendieron urgentemente a Brandon. Pero debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar de los hechos. La oficina del sheriff del condado de Fairfax abrió una investigación completa sobre el incidente. El jefe de policía Kevin Davis afirmó que, cuando la vida de un oficial está en peligro, el uso de armas de fuego es completamente necesario. Afirmó que no se tomarán medidas disciplinarias contra ningún oficial involucrado, porque solo estaban cumpliendo con el protocolo. El departamento también expresó su orgullo por el oficial, quien fue veterano durante 8 años, y valientemente rescató a su compañero. En una situación peligrosa, nos sentimos orgullosos de él. ¿Y tú, qué opinas sobre este caso? Déjanos tu comentario aquí abajo. El 10 de abril de 2024, en el estado de Minnesota, Estados Unidos, ocurrió una grave confusión, que llevó a un tiroteo entre la policía y un ciudadano local, cuando las autoridades fueron a arrestar a un sospechoso por violar una orden de restricción. Llamaron por error a la puerta equivocada, no era la casa del sospechoso, sino la del vecino. Al escuchar los golpes en la puerta, el hombre de 28 años que vivía allí reaccionó de inmediato, pensando que alguien intentaba invadir su propiedad. No dudó en disparar y abatió a 2 personas en el acto. Todo comenzó desde aquí. Come to the door, dude. Come to the door. Aunque las fuerzas en la puerta principal intentaban mantener la calma, un oficial en la parte trasera mostró falta de control, lo que hizo que el dueño de casa se enfadara aún más. Come to the door now. We're gonna kick it in. What the fuck you want? Gotta go. Gotta go. Solo una frase como, vamos a derribar la puerta, fue suficiente para que el hombre tomara su rifle, para defender su territorio. En Estados Unidos, muchas personas consideran su casa como un lugar sagrado, cuando no han hecho nada malo. Ni siquiera las autoridades pueden entrar sin permiso. El error rápidamente escaló a un tiroteo tenso, muy peligroso. El equipo especial fue enviado rápidamente al lugar. El líder del operativo fue el oficial Hans, un veterano con 8 años de servicio militar. Sin decir mucho, se armó completamente, y avanzó hacia la posición del dueño de casa. Antes de eso, ya había pedido una ambulancia por precaución. And yeah, you can have ambulance stage in the area, but you have to stand by and 444. Antes de que Hans llegara al lugar, muchos oficiales tuvieron que moverse a posiciones más seguras, porque al principio solo llevaban pistolas, lo cual era una desventaja frente a un rifle. Sorprendentemente, el verdadero sospechoso, Joshua Emanuel Ramos, estaba tranquilamente observando el caos. Un policía incluso le advirtió amablemente. Get in your basement. Cuando Hans tomó posición, lanzó una última advertencia, pero el dueño de casa la ignoró y disparó al abrir la puerta. Show me your fucking hands! Show me your hands! Ese hombre disparó con gran precisión, desde una distancia de 200 metros, y alcanzó la mano de Hans. No, I'm fucking shot! Por suerte, Hans ya había llamado a una ambulancia. Sin embargo, la situación era extremadamente peligrosa. El dueño de casa continuó atacando sin descanso. Un oficial, a su lado, tuvo que levantar su rifle para cubrirlo. Hans se retiró. In the back! In the back! Hey, move. Justo cuando Hans se retiraba, una nueva ráfaga de disparos lo alcanzó. Una bala rozó el brazo izquierdo del policía que lo cubría, y gritó de dolor. Para que sus compañeros pudieran retirarse con seguridad. Ese oficial, aunque herido, siguió disparando con valentía, decidido a no dejar que la situación empeorara. Hay que decir que enfrentarse a un rifle implica un nivel de letalidad muy alto. Suspect went back inside.
Tras asegurar la retirada segura de sus compañeros, el oficial respiró con dificultad y reportó el estado de su herida. Hey, I'm in heck. Keith, where are you? Where? Look at me, bud. Get down. He's got bloody nose, bud. Your rifle hits you. Your rifle fucking hits you, dude. Yeah. Holy fuck. La policía no esperaba que el vecino disparara con tanta precisión. Para evitar más bajas, se vieron obligados a pedir apoyo con vehículos blindados. 65. What's the estimated time on this armor? We got multiple officers pinned down. Sin embargo, el vecino no tenía intención de rendirse. Siguió avanzando, presionando a las fuerzas del orden paso a paso, decidido a echarlos de su territorio. Ante esa situación, la policía tuvo que abrir fuego. Keith, stay back. That's rifle, Keith. Get back. That's rifle. What do they got? That's him, that's him! He's down, he's down! Show me your hands! Ante un fuego cruzado abrumador, el hombre que vivía en el apartamento 2A, finalmente fue abatido en el acto. Entonces, ¿cuál fue el desenlace de este grave error? Unos 10 minutos después, las fuerzas especiales y vehículos blindados llegaron al lugar, pero el vecino, Greenwoodia, de 28 años, ya no mostraba signos vitales. La familia de Greenwood luego invocó la ley de Castillo para demandar a la policía por invasión ilegal y uso excesivo de la fuerza, que causó graves consecuencias. Sin embargo, la oficina del fiscal declaró que los policías nunca entraron en la casa, por lo tanto, no hubo violación de domicilio. En cuanto al uso de la fuerza, destacaron que los oficiales estaban en plena retirada, pero fue Greenwood quien inició el ataque. Por eso, responder con armas de fuego fue necesario para proteger sus vidas. Al final, la demanda fue desestimada. ¿Tú qué opinas sobre este caso? Déjanos tu comentario aquí abajo. Gracias por ver el vídeo. Dale like y síguenos, para estar al tanto de muchas más noticias interesantes.